La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenido, esto es Cara a Cara, yo soy Pablo Latapí, este es el programa de análisis, de debate, de diálogo de Zona 3 y hoy vamos a estar platicando, saludo con mucho gusto a Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Vamos a estar platicando el día de hoy sobre un tema que es muy sensible y se ha vuelto además nota nacional y yo declaro, como también ya se ha vuelto un tema de manoseo político y de confrontación política abiertamente entre un partido Movimiento Ciudadano, que es el que gobierna el municipio de Tlajomulco, y el gobierno del estado, ¿no?, encabezado por el propio gobernador, pues la verdad es que nosotros como observadores nos perdemos y no sabemos exactamente dónde estamos parados en el tema, y por eso hemos invitado y le agradecemos, valoramos muchísimo su presencia, porque las cosas están moviditas, a Magdalena Ruiz Mejía. Ella es la secretaria de Medio Ambiente aquí en el estado de Jalisco. Magdalena, bienvenida. Es tu casa y esperemos que nos des luz de qué es lo que está pasando en la laguna de Cajititlán y tratar de entender por qué pasa esto, por qué ya ha pasado y por qué parece que va a seguir pasando. Esta muerte masiva, impresionante, dramática de peces en esta laguna tan importante. Sí, yo creo que primero el gusto de estar aquí nuevamente en su programa. Un saludo a ustedes, a sus radioescuchas. Y sí, yo creo que la muerte de los peces es la causa de un daño, es la evidencia, el síntoma. Es una manifestación. De que el agua está fatal. Exactamente, es un lago de una cuenca, una laguna endorreica, que hay varias en el estado. Somos en el occidente de México poseedores de cuerpos de agua de ciertas características que son excepcionales y son frágiles en todos los sentidos. Lo que nosotros estamos evidenciando aquí es algo que es un quiebre de que se nos está evidenciando con la muerte de más de 10 millones de muchísimos, sí, o sea, fueron, porque se mueran 10, 20 peces, pues yo creo que es parte de un proceso natural, pero son 200 toneladas de peces, 200,000 kilos de fueron peces, ¿no? 196.7 toneladas reportadas de manera formal por la contingencia, pero los pescadores nos reportaron 75.7 toneladas también más, que ellos estuvieron recogiendo previos. Antes, o sea que son más de 250 toneladas. Wow. Se sumaron 250. Y son popochas todas. Todas son es el género godeido conocido como popocha. En la localidad se conoce como popocha. ¿Y es una especie endémica o es de la laguna? Son especies del occidente de México y sí hay que aclarar que este tipo de godeido, para no entrar a nombres científicos, no está dentro de la NOM, no está protegido, no pudo entrar entonces Profepa, pero es un godeido de la región. Es comestible. Esa es la parte también de la discusión, y donde el que no sea comestible no significa que no sea importante. Claro, porque sí, te entiendo. Ecosistémicamente, el término ni de maleza ni de plaga existe, es un término de nosotros como seres humanos. Como los seres vivos compiten contra lo que nos vamos a comer o compiten con lo que se come lo que nos vamos a comer, los depredadores se convierten en plagas o en malezas. Y es un término que tenemos que aprenderlo a manejar con más ética, definitivamente. A ver, entonces sí te entiendo, los popochas, estos peces que murieron en Cajititlán, ¿son peces que viven ahí?
Así o sea, que es. son parte Son parte desde el de origen de todos los tiempos exactamente, de los de la sistemas, población de peces de la laguna de Cajititlán. de los, No son comestibles, o sea, no quiere decir, o sea, no se comen, no se pescan para comerse, pero pues son parte del sistema ambiental ecológico de la laguna, ¿no? así es. Había varios factores y que lo que nosotros hemos estado enumerando, porque nosotros tuvimos una serie, desde el año pasado tuvimos una serie de evidencias de la muerte de las popochas, de este godeido. Pero lo que es más importante destacar que ha ido en cada vez haciéndose más grande. En este año solamente tuvimos 4 eventos donde primero se murieron 4 toneladas, otro reporte de otras 4 toneladas, después un tercer reporte de 15 toneladas y este último donde en la suma total de lo que colectaron los pescadores más la contingencia fueron casi 250 toneladas. O sea, oye, secretaria, ¿cuál es la diferencia del dictamen de la UDG con el dictamen de ustedes en el sentido de qué tipo de peces son? No hay diferencia. ¿No hay diferencia? No. Estamos hablando ¿Es el nombre nomás o qué? No. Allí hubo un ajuste, Semadef, CEDER, nosotros siempre hemos estado manejando el mismo, es un godeido, conocido localmente como popocha, pero no es por eso nos vamos a los nombres Godeida tripinis, es el mismo. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, olvídate entonces de esa diferencia. No hay, Una no hay pregunta, mira, hay un antecedente en el sentido de que los campesinos y los vecinos de un poblado que se llama San Martín de las Flores, en el municipio de Tlaquepaque, ellos han vivido desde hace tiempos inmemoriales de pescar, de traer popochas de muchos cuerpos de agua que hay más o menos en la zona que podríamos decir por la carretera libre a Zapotlanejo al lado sur, tirando hacia el Salto. Ya ves que hay muchos cuerpos de agua ahí y ellos han pescado eso y los han vendido en el mercado. Entonces me llama la atención que se esté diciendo que no sean comestibles. Aquí en la laguna no se utilizan, el CEDER ha estado investigando y es algo que se ha estado trabajando con INAPESCA de encontrar un uso ya, porque se reproduce, es una especie muy fértil, es una especie que se reproduce con facilidad. A mí sí me gustaría, en la laguna nosotros recogimos mayormente popochas, o el pez conocido como... Pero hay otras especies, la pintita, y empezaron al final ya a salir tilapias. Lo que sí es como muy terrible y como bien decías tú, nosotros tenemos allí algo que tenemos que reconocer y yo creo que eso nos daría como paso justo. Hay una degradación, hay un proceso acumulativo de degradación del cuerpo de agua por diferentes factores que se fueron sumando y que lo que nosotros estamos manejando en esta contingencia que se terminó, la contingencia ambiental es un término dentro de la ley que nos permite justo generar procesos operativos para evitar que el problema agudo se haga mayor. Voy a poner un ejemplo, una persona puede tener diabetes, es un proceso degenerativo, pero una persona que no se cuida en su diabetes puede tener un coma diabético. O sea, lo que allí pasó fue de que hay un proceso crónico, hay un proceso de contaminación y de detrimento total del cuerpo de agua por diferentes factores provocados por nosotros y que lo que pasó con esta contingencia ambiental fue que tuvimos un factor o una serie de factores que detonaron el colapso. Pero, secretaria, perdón por mi ignorancia, pero quiero yo recalcar, oye, las popochas entonces que se han producido en la laguna de Cajititlán, entonces ¿para qué servían si no se comen? Bueno, lo que se suele utilizar más comercialmente y lo que se está apoyando y se apoya a la reproducción desde hace muchísimo tiempo en este tipo de cuerpos de agua, más bien es tilapia y la mojarra, que son los peces más comerciables. ¿Había también tilapias y mojarras muertas en estas 200 toneladas? Ya al último ya empezaron a salir algunas. Lo que sí, el pez se evidencia es un indicador de fragilidad ambiental. Inmediatamente que hay un cambio de oxígeno y falta de oxígeno en el agua,
este pez inmediatamente empieza a agonizar. Y era muy terrible, Pablo, ver en la contingencia. O sea, nosotros evaluábamos la contingencia a diario a las 6 de la tarde. Hacíamos un recorrido porque la laguna llevaba como procesos, el viento iba aventando los peces muertos. Pero era muy terrible dar la vuelta y ver a todos los pececitos agonizando. Al día siguiente, buscando aire. Buscando aire. Al día siguiente eran los peces que íbamos a encontrar en el centro de la laguna y que al día siguiente eran los peces que iban a estar a la orilla de la laguna. Entonces ese fue el proceso. Bueno, vamos a hacer una pausa, Marcos, si te parece, y que nos explique Magdalena, o sea, porque hablas de un cuerpo de agua, y un cuerpo de agua vive de agua que llega de otras partes, ¿no? ¿De dónde llega el agua y por qué está llegando el agua tan contaminada? O sea, y no estamos hablando de contaminación de que traiga necesariamente químicos o cosas así, sino que parece que es contaminación humana, o sea, es suciedad humana, es agua como de caño la que estamos echando en Cajititlán, y eso es parte de lo que está matando a los peces. ¿Te parece? Me parece. Hacemos una pausa, estamos platicando de lo que pasa hoy en la laguna de Cajititlán. Esto es Cara a Cara, regresamos. Sí, es muy terrible.